Colosenses 3, versículo 20. Sabéis que en las semanas anteriores estuvimos hablando acerca de las esposas, las responsabilidades de las esposas. Hablamos la semana pasada acerca de las responsabilidades de los hombres, maridos, cómo deben ser, cómo comportarse con sus esposas. Pero hoy toca en el versículo 20 hablar de los hijos. Y dice a los hijos: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto, el que obedecerles en todo, agrada al Señor. No sé cuántos hijos hay algunos, puedo contar. Bueno, todos hemos sido hijos, ¿no? Pero hijos que estén todavía en sus casas, cuento 1, 2, 3, bueno, y 2 que están dentro, 5, 6, ¿no? Bueno, más o menos. También para los hijos que hemos sido hijos, también va el mensaje, porque dice hijos. Cuando uno se emancipa y toma una novia, se enamora, se casa y sigue siendo hijo. ¿Cuándo deja de ser hijo? Nunca. Cuando ya no tiene padres. Será hijo de alguien que ya no está, ¿de acuerdo? Así que para los hijos en general, primordialmente para los que están en casa, pero no únicamente. Así que os sugiero que leamos juntos este versículo, porque la semana que viene tocará hablar de los padres. Hay mucho que hablar. Y aquí tiene algo que ver también con los padres, pero no me dedico a los padres. Pero vamos a leer todos juntos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuando tu hijo no te obedezca o te desobedezca, ve y dile: mira lo que dice el Señor. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No muchos dicen que sí. Padres, estoy hablando de los padres. Cuando tu hijo no te... Y esto también para el hermano... ya no me acuerdo ahora el nombre. Bruce. Tiene una hijita que todavía le falta un poco para llegar, pero que se acuerde cuando su hijita no le obedezca. Le dice la Biblia, la palabra del Señor dice que tienes que obedecer a tus papás en todo, porque esto agrada al Señor. ¿De acuerdo? Es importante lo que dice. Ahora, este es el mensaje número 13 de la serie que estamos tratando, yendo por todo el libro o epístola a los Colosenses. Y es el tercer mensaje que tiene que ver con la familia. Esposas, esposos, hijos. El Señor, estamos viendo el Señor o la grandeza del Señor Jesús en todo aspecto. Ya no voy a repetir todo lo que ya he dicho muchas veces de otros mensajes, pero ahora estamos centrados en la grandeza de Cristo en el hogar. Yo no sé si hago bien en distinguir un matrimonio de una familia, pero a mí me parece que un matrimonio es el esposo y la esposa. Cuando se convierte en familias, cuando empiezan a tener hijos. Es mi concepto. Si estoy en lo correcto o no, pues a lo mejor otro tiene otra opinión acerca de eso. Pero hablamos de la familia, ¿verdad? En el hogar. Ahora bien, lo primero que me llama la atención en este pasaje es que el apóstol Pablo primeramente habla de la esposa y después del esposo. Después habla de los hijos y después de los padres. Y después, más adelante, hablaremos de eso, hablará también de los siervos, que en este caso en la actualidad serían los trabajadores, los que sirven a otro, y los jefes.
Y mi pregunta sería, al menos yo lo pensaba para desarrollar el mensaje, estaba pensando, ¿por qué pone Pablo primero a la esposa y luego al esposo a quien debe someterse? Habla a los hijos y luego a los padres a quien debe someterse. Y luego habla de los siervos y luego de los jefes a quien deben someterse. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? No sé, quizás es que él nombra primero a los que se han de someter. La esposa debe someterse al esposo. A los hijos deben someterse a los padres. Y los siervos deben someterse a sus jefes. Quizás sea esa la idea que el apóstol Pablo tiene. No lo sé, ni lo dice, ni se puede decir categóricamente, pero me da la impresión porque hay un patrón. Primero la esposa, luego el marido, primero los hijos, luego los padres, primero los que trabajan, luego los que emplean. ¿De acuerdo? No sé cuál es la idea del Señor ni del apóstol Pablo, pero parece que ese es el patrón que está siguiendo. Ahora, yo quisiera que fuéramos, sin dejar nunca el pasaje aquí, con el dedo, una marca o lo que sea, pero vamos a ir a Proverbios 30, 11. Proverbios 30, 11. Y dice así. ¿Lo tenemos? Proverbios, después de Salmos. Proverbios 30, casi al final del libro, tiene 31 capítulos, 30, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Son palabras fuertes, ¿verdad? Palabras fuertes. Parece que se refiera de alguna manera a la generación que vivimos hoy. Porque siempre han habido hijos que no han obedecido a sus padres. Siempre han habido hijos que han maldecido o maldecido, sí, a sus padres. No les han honrado. Siempre han habido. Pero me parece que estamos en una época donde más se puede ver en la historia de la humanidad. Pienso que esa generación podría muy bien aplicarse a este tiempo. Ahora, fijémonos lo que dice la palabra maldecir, por ejemplo, para que podamos entender cuando dice hay generación que maldice. En hebreo, la palabra maldecir significa devaluar, despreciar, a falta de consideración o de respeto. Es lo que significa la palabra en hebreo, ¿de acuerdo? Ahora, esta es una buena advertencia a los hijos, especialmente de familias creyentes. No hablo solamente a los hijos de los creyentes o de hogares creyentes o cristianos. Hablo a todos en general, porque los principios de la palabra del Señor son para todos, ¿de acuerdo? Pero especialmente para los creyentes. Ahora, vamos a ir otra vez, sin quitar el dedo ahí un poco más adelante, Primera de Timoteo, Primera y Segunda de Tesalonicenses y Primera de Timoteo, perdón, Segunda de Timoteo, lo he dicho mal, Segunda de Timoteo, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días. Ahora, esa palabra, postreros, hemos de entender, y esto lo estábamos explicando recientemente en una clase, el domingo por la tarde, el domingo pasado, hablando de escatología. Estamos viendo que, lo digo brevemente para todos, incluso los que no asisten, si veis un momento, es rápido. Primera de Timoteo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, etcétera, etcétera. Pero hay una palabra que dice postreros. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días. Para nosotros, postreros puede significar
los últimos, ¿verdad? Primero, en contraposición a primero, postrero. Ya hablamos del último. Pero la palabra aquí es justerois. Y la palabra justerois tiene que ver con tiempos que vendrán después, posteriores a los que estamos ahora. Pero la palabra justerois no está diciendo últimos, está diciendo que vendrán después. Pablo es como estuviera diciendo, va a venir tiempo después en que habrá algunos que apostatarán de la fe, etcétera, etcétera. Pero no dice últimos. Sin embargo, aquí donde hemos leído, también debes saber esto, que en los postreros, y usa la misma palabra, o traducen de la misma palabra, pero no es la misma palabra en griego. La palabra que hay para postreros aquí, en 2 de Timoteo 3, quiere decir, bueno, es escatos, y quiere decir, ¿alguien se acuerda? Últimos tiempos, o últimos días. Un postreros, traducido así, las palabras son diferentes, pero se han traducido porque tienen el mismo concepto, pero hay que aclarar. La palabra en 1 Timoteo 4, está diciendo, van a venir tiempos, no necesariamente los últimos. ¿Me explico? Pero aquí, en 2 Timoteo 3, sí está diciendo los últimos tiempos. Escatos es últimos. Por los domingos empezamos la semana pasada a estudiar escatología. ¿Y qué significaba escatología? Solo hace una semana que lo hablábamos, no hace 2 años. Logía es estudio, tratado, y escatos es últimos. Las cosas que tienen que ver con las últimas cosas, o los últimos tiempos. Estudio de las últimas cosas. Eso es lo que significa escatos, ¿vale? Y escatología. Ahora voy a seguir leyendo. También debes saber esto, Timoteo, aunque no lo dice ahí, que en los posteriores días, tiempos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, o desobedientes a los padres. ¿Es que no han habido nunca? Sí, pero no como en los últimos tiempos. Y Pablo dice, va a venir ese tiempo. Ingratos, impíos, sin afecto natural. Lo natural es que unos padres amen a sus hijos y unos hijos amen a sus padres. Eso es lo natural. Pero dice, sin afecto natural. ¿No lo estamos viendo? Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esto es blanco, lo vamos a dibujar. No queremos que esté blanco. No queremos que esté limpio, vamos a ensuciarlo. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Te parece que esto es una foto de nuestro tiempo? ¿Sí o no? Desgraciadamente sí, ¿verdad? La advertencia de este mensaje que estamos predicando ya es para todos, como digo, todos los hijos, principalmente a los creyentes. El pasaje que hemos leído, como digo, estas cosas han ocurrido siempre, pero en los últimos tiempos eso se va a ver muy claro. Y vemos que la generación en la que vivimos, hoy en día, la gente, hemos dicho que todos somos hijos, pero más la juventud, o sea, hijos, se ríen de la fe, se mofan de la reverencia, o de las cosas en las que se muestre respeto. La obediencia se ve como algo vejatorio. El sometimiento se ridiculiza. Como decía la alcaldesa Colau, Ada Colau, cuando entró, dijo, pues se subió a los altares. Yo obedeceré las leyes que a mí me parezcan justas. Se pone por encima de la ley. Si la ley no me parece justa, yo no la obedeceré. ¿Pero qué es esto? Iba a gobernar una ciudad como Barcelona. Iba.
Y lo hizo, claro. La obediencia se describe como si fuera cobardía. La insolencia se ve como algo divertido. Y la rebeldía como una moda. Es la moda. Traída por el rock and roll y otros estilos. El regatón o reggaetón, como se quiera llamar, y otros estilos semejantes, ¿vale? Juntamente con un poquito de alcohol, un poquito de droga, todo eso está provocando rebeldía. Y hasta se ve la rebeldía, como digo, como que es la moda. A todo esto, todas estas cosas llegan o llevan a la altanería y a la autosuficiencia. Esto es lo que vemos hoy en día. Si me equivoco, es que yo no estoy viviendo en este mundo. Vosotros sí, pero yo no. Pero si no, veréis que es verdad. La rebeldía y oposición a toda clase de autoridad. ¿Cuándo se ha visto que alguien pegue a la policía? Ahora. Ahora sí se ve. Nunca antes, si tienes cierta edad, no lo habrás visto nunca. Al contrario, a la policía se la respetaba. Tuviera o no tuviera razón, pero es la policía. Ahora no. Ahora se le pega, incluso se les hiere y no se les mata si no pueden. El desdén y la prepotencia y el orgullo están de moda. Eso es lo que se lleva. Ahora, pregunto, ¿deben ser así los creyentes? ¿Deben ser así los hijos de los creyentes? ¿Qué pensáis? Es obvio, es una pregunta retórica, ¿verdad? La palabra de Dios establece claramente que los hijos deben obedecer a sus padres. Y voy a explicar por qué. La palabra de Dios lo dice bien claramente. Cuando un hijo, en un hogar cristiano especialmente, cuando un hijo es desobediente, soberbio, rebelde contra sus padres, está desautorizando a su familia. Está tirando por el suelo la honra de su padre, que debe a su padre y a su madre. Eso es lo que el Señor dice y requiere de los hijos. Pero los hijos que no lo hacen están avergonzando a sus padres. He dicho más de una vez, si no quieres a más de uno y a más de una, si no quieres que tu hijo te avergüence en público, antes de que llegue eso, tienes que disciplinarle. Tienes que disciplinarle. Porque dice la Biblia, Proverbios está lleno de buenos consejos, dice Proverbios, el hijo consentido avergonzará a su madre. ¿Has visto niños dándole coces o patadas a su madre? ¿O insultándola? ¿O insultando a su padre? Me acuerdo de un día, estábamos en una fiesta de esas de medieval, ¿vale? Una fiesta medieval, por las calles, tiendecitas, tipo, ¿sabéis lo que digo? Un padre llevaba a su hijo, tendría como 4, 5 años como mucho, pero lo llevaba en brazos, porque el niño estaba cansadito. Y el padre aguantando, porque ya pesan un poco, para llevarlos en brazos, paseando, pero estaban en los brazos. Y vi como el hijo, porque no le estaba dando lo que el hijo decía, le decía al padre insultos. Estaba insultando a su padre que le tenía en brazos. ¿Y sabes qué? El padre no decía nada. Pero eso no viene de ese día. Ese problema a mí me dio vergüenza ajena. ¿Sabéis lo que significa, no? Vergüenza por la otra persona. Pero eso no empezó ahí. Eso empezó mucho antes. Cuando no le dijeron al niño, cuando papá dice no, es no, punto. Cuando mamá dice no, es no, punto. No hay negociaciones. Hoy en día se estila mucho eso de la negociación. Bueno, pero si yo ya sacaré la basura, pero tú dame esto. Ah, bueno, vale, sí. Y negocias con tu hijo. No hay negocio. Te estás desautorizando tú mismo delante de tu propio hijo, al que quieres enseñarle que obedezca. Tú mismo te estás desautorizando.
Si alguien, algún padre en especial, en este sentido que voy a hablar, está sirviendo al Señor, mira lo que dice Tito 1:6, la segunda parte, lo voy a leer por vosotros. Que tenga a sus hijos, tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Si hay alguien aquí, que no creo que lo haya, pero sí, bueno, hay un hermano aquí y otros que sirven de diáconos, ¿vale? Si hay alguien que está sirviendo al Señor y sus hijos están acusados o se les puede acusar de rebeldía o disolución. El otro día lo hablábamos en la clase, ¿verdad? Una de dos. O dejas el servicio al Señor, o tienes que decirle a tu hijo o tu hija, ahí está la puerta. Depende a quién ames más. Si amas más a tu hijo, yo no voy a contradecirte, entonces deja el servicio al Señor. Pero las dos cosas no pueden ser. Es lo que está diciendo ahí. 1 Timoteo 3, 4 y 5 dice a los pastores o a los que quieren serlo, que gobiernen bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Puede? No. ¿Qué ejemplo das? Si en tu casa no mantienes el orden, ni siquiera con tus hijos, ¿cómo vas a gobernar a la iglesia del Señor? O una cosa o la otra. O tu hijo, entiendo que estoy hablando de un hijo joven, no de un niño, ¿de acuerdo? Pero un hijo joven que se muestra en rebeldía, ¿con qué cara va a predicar uno un mensaje como este? Hijos, tenéis que obedecer a vuestros padres, la Biblia lo dice. Y cualquiera se lo diga o no se lo diga estará pensando, ¿y qué pasa con los tuyos? ¿Los tuyos no tienen que obedecer? Es por eso que el Señor lo dice. Es por eso que el Señor dice, no, si no gobierna bien su casa, no puede ser. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero tiene que ser esto, hacer esto, ser lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Si no, no, hay un pero. Ahora, yo quisiera dar 3 razones por las que los hijos creyentes deben obedecer a sus padres. No solo los creyentes, porque puede que haya alguien por aquí o por allá que es un hijo, pero no es un hijo de una familia creyente, o no es creyente él. ¿De acuerdo? Pero hay 3 razones en la Biblia. Efesios 6:1. Porque esto es justo. El que obedecer a sus padres, honrar a sus padres, es justo. Es lo justo, es lo normal, es el afecto natural que debe tener un hijo para con sus padres. Segundo, para que te vaya bien, le dice a los hijos, y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien. ¿Tú crees? Esto lo tenía pensado por decir después y a lo mejor lo digo otra vez, pero para que quede claro. Pero ¿crees que la mayoría, pues no voy a meter a todos ahí, pero la mayoría de los hijos jóvenes y no jóvenes, incluso adultos, que están en las cárceles, fueron obedientes a sus padres? ¿Tú crees? ¿No se nos había ocurrido? ¿O sí? Cuando no se es obediente a los padres, se será desobediente a cualquier autoridad, porque la primera autoridad que un niño o una niña conoce es la de sus padres. Y es en su casa donde tiene que aprender a obedecer, a someter sus pensamientos a los de sus padres, que son los que guían a los hijos, los que deben guiar. Hay otros que tampoco guían, es verdad. Pero la mayoría de los que están en las cárceles, estoy convencido de que no fueron obedientes a sus padres cuando debieron. Por eso se encuentran en problemas. Una de las razones. Porque es justo, esto es justo,
para que te vaya bien. Y en tercer lugar, Colosenses 3:20, como hemos leído antes, porque esto agrada al Señor. Eso quiere decir que si tú eres un hijo o una hija que no obedeces a tus padres, no estás agradando al Señor. Punto. No me importa cómo te llames, ni quién sea tu familia. No me importa. Es lo que dice la Biblia. Si tú no estás obedeciendo a tus padres, no estás agradando al Señor. El hijo creyente o que es creyente y no hace caso a sus padres, al menos por una de estas tres causas, está deshonrando a sus padres. Le irá mal en la vida. Apunta eso. No te irá bien. Y no estás haciendo lo que es justo. Estas son las tres cosas que he dicho y están en la Biblia. Porque esto es justo para que te vaya bien y porque esto agrada al Señor. Si no lo haces, es tu responsabilidad, también la de tus padres, que no te han enseñado o no te están enseñando a obedecer. ¿Os acordáis lo que digo siempre? David dijo, en pecado, Salmo 53, en pecado me concibió mi madre. Y cuando vemos a los niñitos tan tiernecitos, tan guapos, tan majos, pensamos cuánta inocencia. Te digo una cosa, despierta, sobre todo los padres. Tiene el germen del pecado dentro. Nació, mejor dicho, fue engendrado por su padre con el pecado. Desde que era un embrión chiquitín, ya estaba su pecado allí. Y se fue desarrollando. Y cuando ya no podía estar más en el vientre, que suele durar, como sabéis, 9 meses aproximadamente, nacen, ya no pueden seguir ahí, tienen que salir. Y salen, y siguen teniendo el germen del pecado dentro. Y cuando les dices de chiquititos que apenas saben andar, ven hijo, ven, y te dice que no sabe ni hablar. ¿Cómo que no? Vas a venir ahora mismo. Ahí tiene que empezar a enseñarle, el padre o la madre o los dos, tienen que enseñarle ahí, cuando papá dice o cuando mamá dice ven, tú vienes. Y si no, ¿sabes para qué está hecho esto? ¿Sabes por qué hay mollas aquí que no hay en otros sitios? Parece que el Señor lo ha dejado ahí expresamente para que le des. No pasa nada, ningún niño se muere por eso. Por pequeño que sea, no se muere. Y déjale que llore, que no pasa nada. Los pulmones se ensanchan. Hay una cosa buena. Déjale que llore, no pasa nada. Pero déjale que llore y que aprenda. Porque si no ha aprendido, tienes que volver a hacerlo otra vez. Porque si te descuidas, ellos serán más perseverantes que tú en su empeño de no obedecer. Porque les sale de dentro, dice, pero un niño tan chiquitín, al arbolito, ¿cómo se dice? De chiquitito. Al arbolito de chiquitito, 3 años. ¿Cuántos? ¿2 tiene? ¿No llega a 2? No, Mateo tiene 5. ¿Cuántos? 7. Iba a decir 5 o 6. Bueno, no me acordaba, hablaba de memoria. Paula, 2 años. Mira, en vez de contestarme los padres, bueno, ya me estaba haciendo así, me contesta la tía. Muy bien, 2 años. ¿Hay que esperar para que obedezcan? No, y no llegues tarde, no te descuides. 3 años, no te descuides. No os descuidéis, padres, no os descuidéis. Al arbolito de chiquitito, porque os recuerdo, el niño consentido avergonzará a su madre. Sí, pero tan tiernecito, ¿cómo le voy a dar? Si no es porque le das a él, es que tienes que erradicar esa tendencia que él tiene. Tú le amas con todo tu corazón, te duele más, te lo digo por experiencia, te duele más a ti que a él. Pero es a él a quien hay que enseñar. Sigo porque a este paso tendré para 3 mensajes. ¿Tú crees que un niño puede ser, o un joven, puede ser obediente en casa y rebelde fuera? Pregunto, para que lo piense nada más.
¿Tú crees que un niño puede ser, o un joven puede ser rebelde, perdón, muy obediente en casa y rebelde fuera? Hombre, sí, podría ser un hipócrita, pero no hablamos de eso, no sería una mayoría. La mayoría es que no. Si aprende obediencia en casa, será obediente fuera. Y podríamos decirlo al revés. Si no es obediente en casa, no esperes que sea obediente fuera. ¿Se puede ser sumiso en casa y responder en la clase? Cuando va a estudiar, a ver los estudiantes, ¿puede ser eso? No. Por supuesto que no. Los hijos deben aprender a obedecer en casa para que sean respetuosos con la autoridad o las autoridades. Estos jóvenes que se enfrentan a la policía y les dan palos y les tiran piedras y todo eso, no aprendieron a obedecer en su casa. Y pienso que con eso puedo ser muy categórico. No aprendieron lo que es obediencia, lo que es someterse a ninguna autoridad. Ahora bien, el contexto de Colosenses, volviendo aquí, está dirigido a creyentes. Está dirigido a creyentes. Pablo quiere que Cristo sea glorificado en nuestros hogares. El hogar es el primer lugar donde se manifiesta lo que somos. Lo que somos. Escuchad bien esto. En el hogar es donde se manifiesta lo que somos. Porque en la iglesia, ¿hay alguien mejor que nosotros? ¿Verdad? Como los mejores del mundo. Pero yo antes decía, y ahora ya no lo puedo decir, pero que le pregunten a mi esposa, ¿verdad? Que le pregunten a tu esposa, o que le pregunten a tu esposo. Sobre ti, o tú sobre él. Ya somos un poco diferentes en casa, ¿verdad? No es lo que parece. No es oro todo lo que reluce. ¿A que no? ¿Dónde se conoce a un creyente o a una creyente? En casa. En casa, ¿sí o no? Ahí es donde se le conoce. Y donde debe ser conocido. Ahora, ¿crees que los vecinos nos oyen? Pues si no nos oyen es porque no cantamos. Porque si cantamos, sí nos van a oír. ¿Estás oyendo la musiquita de este hombre de ahí? Pues si estuvieran cantando también se oiría. Y si tú cantas en tu casa himnos, no te digo cha-cha-cha ni cosas de esas. Estoy hablando de himnos. Cantas himnos en tu casa. ¿No los van a oír? Claro que lo oirán. ¿Qué música es esa? Esa no se escucha por la radio, pero qué bonita. Y si escuchan alguna palabra, ¡oh, qué bonito! ¿Verdad? ¿Tú crees que ellos son tontos? ¿Que ellos no saben ver quién vive ahí al lado? ¿Tú lo crees? ¿Cómo crees que ellos, o crees que ellos no notan cuando tú cantas, como he dicho, esas melodías preciosas de los himnos? ¿Crees que ellos no ven a tus hijos cómo obedecen? ¿Crees que no lo ven? Claro que lo ven. Entonces pregunto, ¿qué testimonio estáis dando como familia en vuestro entorno? ¿Crees que no ven a los hijos de los supuestos creyentes? Ellos dicen que son creyentes, van a la iglesia y tal. Y sí, van cada domingo. Pero anda que los hijos... ¿Tú crees que eso es un buen testimonio para tu hogar? Hay una cosa cierta. Tus vecinos pueden ser incrédulos, pero no son ni tontos, ni sordos, ni ciegos. ¿De acuerdo? No son tontos, ni, como he dicho, ni ciegos, ni sordos. Hijos, cuando no dais honor y obediencia a vuestros padres, estáis incurriendo en 3 problemas. Hijos, escuchad, 3 problemas en los que incurrís si no sois obedientes a sus padres. Y lo digo también por ahí. 1, estáis desobedeciendo a Dios, que es quien formó la familia y quien nos manda que obedezcamos y honremos a nuestros padres. Ese es el primero.
Segundo, estáis yendo contra la misma naturaleza, lo natural, ese afecto natural del que leíamos aquí, ¿no? Está diciendo, bueno, dice desobedientes a los padres, y luego dice sin afecto natural. El afecto natural es que un padre y una madre amen a sus hijos. ¿Sí o no? Es natural. Lo que no es natural que lo tiren a la basura o lo maten, como vemos en algunos casos, porque el afecto natural se ha desvirtuado. Estamos en este tiempo. ¿Cómo puede, ni madre soltera ni violada, cómo puede una madre que tiene un hijo tirar a su hija a la basura o matarlo? ¿Cómo puede? Puede donarlo por amor a su hijo y por egoísmo también, pero en fin, pero al menos lo da. ¿No? Pero matarlo, echarlo a la basura, y lo estamos viendo. Ahora, sin afecto natural. Lo natural es que unos padres amen a sus hijos. Lo natural es que los hijos obedezcan a sus padres. Eso es lo natural. Eso es lo que debe ser. Es lo que sale o debiera salir naturalmente. Y en tercer lugar he dicho, están desobedeciendo a Dios, están yendo en contra de la naturaleza y están colaborando con el diablo. Pastor, ahí se ha pasado. No, no me he pasado. No me he pasado. No creas. ¿Quién fue el primero en desobedecer? Lucifer. ¿Y quién inventó entonces, podemos decir, la desobediencia? Y tú, si no eres obediente a tus padres, estás haciéndole el juego al diablo, no a Dios, porque él quiere otra cosa. Y dice, bueno, pero es que no hay nada. No hay que valga. Ahora, ¿cómo podrá alguno llamarse hijo de Dios y a la vez, escúchame un momento, ¿cómo podrás llamarte hijo de Dios y a la vez ser desobediente a tus padres? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo puede un hijo o una hija decir que ama al Señor y a la vez colaborar con el diablo en su desobediencia? ¿Cómo puede ser? Ya hemos dicho, la desobediencia es del diablo, es contrario a Dios. Éxodo 20 nos dice, quinto mandamiento. ¿Sabéis que habían dos tablas? En un lado, bueno, se entiende, habla de dos tablas y se entiende que en un lado estaba todo lo que tiene que ver con Dios. No tendrás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa ni semejanza, etc. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto, guardarás el día de reposo. ¿Vale? Todo esto es para el Señor. Nosotros tenemos que guardar esos 4 mandamientos que tienen que ver con el Señor. En la otra tabla está nosotros con respecto al prójimo. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Es el primero de los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Los 4 primeros, tienen que ver con Dios. El quinto y de ahí en adelante tiene que ver con el prójimo. Y el primer prójimo que alguien tiene son sus padres. ¿Te das cuenta? Cuando el Señor le preguntaron cuál es el más grande mandamiento, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, dice. ¿Cuál es? Amarás a prójimo como a ti mismo. Vale. Y ese prójimo, los primeros prójimos, son tus propios padres. ¿Está claro, no? Honrar, hermanos, significa dar honor. ¿Honras a tu padre? Eso es dar honor. La palabra honrar significa dar valor, valorar. Es lo que significa. Es dar consideración. Así que la obediencia es una parte de la honra que un hijo debe a sus padres. Es una deshonra para unos padres tener hijos desobedientes. Es una deshonra. ¿Estáis de acuerdo?
Por eso se nos dice, el hijo consentido avergonzará a su madre. ¿Por qué? Porque no le tiene ningún respeto. Porque no le tiene ningún respeto. ¿No hemos sido los mejores padres? Yo no puedo hablar que fuera el mejor padre. Lo he hecho lo mejor que podía, y es verdad. Y todos seguro que hacemos lo mismo. También es cierto, lo entiendo. Pero una cosa, que con la ayuda del Señor, tengo que decir, hemos conseguido con nuestros hijos, incluyendo a Samuel, que todos sabéis que es deficiente. A él le costó más, pero aprendía. Y aprendía porque decíamos, tiene que obedecer, tiene que obedecer. Pero un niño discapacitado, sí, tiene que obedecer. Y aprendió a obedecer. Aprendió a obedecer. Y es obediente. Y si no, podéis llamar a la residencia donde está. Es que no hay otro como él. Es lo que nos dicen. Es obediente, es servicial, siempre da las gracias. ¿Por qué? No le salía natural. Hubo que enseñárselo. Aún en su deficiencia. Damaris exactamente igual. Y vieras a sus hijos obedientes. ¿Por qué? Porque ella supo lo que era obedecer y lo ha enseñado a sus... Bueno, también el marido era un hijo obediente. No voy a atribuirlo todo a mi hija. Pero los dos han sabido en sus hogares lo que era obedecer. Y ahora lo han enseñado a sus hijos. Y vieras... Bueno, no quiero hablar también, porque bueno, como tira para casa, ¿no? Os digo sinceramente, sin ánimo de nada, me saben mal otras cosas de mi hija, no creas, pero por ejemplo que no me llama, tendrá muchas cosas para hacer seguramente. Bueno, la trato de disculpar, pero me duele. Pero de cualquier manera, la obediencia no es algo que viene con el paquete. La obediencia es algo que hay que enseñar. Y los padres deben enseñar a sus hijos a obedecer. Y los hijos deben honrar a sus padres. Es lo natural y es lo que agrada al Señor. Y si quieres que te vaya bien, hazlo. Y si no lo has hecho hasta ahora, empieza ahora. Cambia. Es bueno que el Señor siempre está dispuesto a ver cambios en sus hijos, ¿sí? A la edad que sea. ¿Verdad? ¿Cómo se alegra Él, verdad? Un hijo que cambia le da gloria a Dios. Honra a Dios. Y si no lo has hecho antes, honra también a sus padres. Os voy a explicar una anécdota. Uf, cómo se ha ido el tiempo. Vamos a ver. Un hijo hablaba con su madre, trataré de resumir. Un hijo hablaba con su madre y le dijo, mamá, tengo que darte una nota porque me debes dinero. Y la madre dice, dice, sí, mira, ves, y le dio la hoja. Y entonces me dice, me debes 83 euros. Y le dio la minuta, ¿no? Los gastos, todos sumaban. Y dice, por cortar el césped del jardín, 15 euros. El hijo escribió, por limpiar mi cuarto esta semana, 5 euros. Por cuidar de mi hermano pequeño, 5 euros. Por ir a la panadería, 50 céntimos. Lo tenía todo, ¿eh? Por cuidar, perdón, ya lo he dicho, por sacar la basura toda la semana, 2,50 euros. Por las buenas calificaciones de mis estudios, 50 euros. ¡Pumá! Las perdía caras las calificaciones. Por limpiar el patio, 5 euros. Total adeudado, 83 euros. Y bueno, el niño esperaba cobrar. La madre lo leyó y entonces le dio la vuelta a la hoja y empezó a escribir. ¿Sabe lo que escribió? La madre escribió, escuchad bien, y miráis, estáis pendientes. Por llevarte 9 meses en mi vientre, esto escribía la madre, y darte la vida, nada.
Por tantas noches de desvelos y orar por ti, nada. Por la alegría y el amor que te entregué todos los días, nada. Por los temores y preocupaciones cuando enfermabas, nada. Por curar tus heridas cada vez que te caías, nada. Por las comidas, la ropa y la educación que te he dado, nada. Por tomar tu mano y siempre darte apoyo, nada. Al terminar de escribir la nota, se la dio a su hijo. Y el hijo leyó cada cosa. Y dice que cuando terminó de leer, sus ojos estaban llorosos. Natural, ¿verdad? Y le dijo, te quiero, mamá. Te quiero, mamá. Y luego con lápiz, bolígrafo es igual, en la nota que él había dado a su madre, escribió, totalmente pagado, con letras bien grandes. Totalmente pagado. El primer mandamiento con respecto al prójimo, ya lo he dicho, en Éxodo 20:12. El primer prójimo de un niño o una niña cuando nace es su familia. Paula, al principio de venir, era peor que un extraño, ¿verdad? Mamá, mamá. ¿Verdad? Hola, Paula. Ahora ya me da la manita y me sonríe. ¿Qué era y qué estoy siendo incluso hasta el día de hoy? Un extraño. ¿A que no hace eso con papá y mamá? Claro que no, y espero que no, claro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son las primeras... ¿Sabéis la historia? Se me ocurren cosas. El pato va a seguir a la pata donde quiera que vaya, sobre todo mientras es pequeño. Pero se dice que el pato, no sé si otros animales, pero el pato, a lo primero que está viviendo con quien sea, es como su mamá y la sigue. Tuvimos un pato en un 8º piso. Vaya, ¿no? Como dicen por ahí, no te lo pierdas. En un 8º piso teníamos un gato y un pato. Y se llevaban, jugaban y todo. Pero no voy a entrar en eso ahora, ¿vale? Pero allí donde iba lo trajo Damaris, y no sabía qué regalarle a su madre, y trajo uno recién nacido, pequeñísimo, amarillito, tan bonito, ¿no? Cuando llegué a casa, mi esposa lo tenía puesto aquí con el pelo, no se le veía. Dice, ¿no notas nada? Digo, no. Dice, mira, le había regalado el patito. El patito creció, se hizo un pato precioso, grandote, con unos colorines preciosos. Bueno, pues ese pato seguía siempre a la hermana Fina. Iba a la cocina y se iba detrás de ella. Y se paraba, ahí estaba. Cuando se acostaba a la siesta en el sofá, o se iba a la cama porque no se encontraba bien o lo que fuera, dejaba las zapatillas. Y el pato iba hasta donde estaban las zapatillas, se ponía encima, se agachaba y se quedaba dormido. Encima de las zapatillas de su ama. Era como su madre. Fue un pato muy extraño. Un día ya de grandecito dije, bueno, los patos necesitan agua para nadar. Llenamos la bañera y el pato se quería salir de allí como si fuera del fuego. No sabía cómo hacer para salirse del agua. Digo, ¿era un pato que no le gusta el agua? Claro, no estaba acostumbrado. Y no quería agua. Bueno, eso es una anécdota. Tengo que acabar. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Hijos, 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 hijos. La primera y de momento única responsabilidad que tienes sobre todas las demás es honrar a tus padres. Esa es tu primera responsabilidad como hijo. Hay más.
hacerte la cama, limpiar tu habitación, recoger los juguetes, etc. Hay muchas responsabilidades en casa. Pero la primera es honrar a tus padres, amarles, obedecerles. Es la primera. Es la primera responsabilidad. ¿Sabéis una cosa para vuestra información? En el Antiguo Testamento, bajo la ley, un hijo que no obedecía a sus padres debía... ¿Alguien se atreve a decirlo? No lo oigo. Morir. Debían ajusticiarle por no obedecer a sus padres. ¿Qué sentido tenía entonces obedecer a los padres? Era muy alto, ahora es cuando da igual. Pero la intención, desde el principio, la obediencia a los padres era lo más importante que un hijo tenía que hacer. Voy a leer rápidamente. Éxodo 21, 17. Igualmente el que maldice a su padre o a su madre morirá. Ah, eso es fuerte, ¿no? ¿Cuántos hijos tendrían que morir hoy? Incluso también entre nosotros. ¿Te imaginas que por desobedecer tuvieran que matarte? Hijo, hija. Levítico 29. Todo hombre, ahora habla de adultos ya, que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Debemos dar gracias a Dios que no estamos bajo la ley, ¿verdad? Porque algunos tendríamos que haber muerto. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su luz, su lámpara, en oscuridad tenebrosa. Ahora, ¿qué quiere decir eso de la lámpara y la luz? Proverbios 6. Proverbios 6, 20 a 23, dice, léelo por favor. Proverbios 6, 20 a 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello como un collar. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Esto habla para los hijos. Tu padre es la lámpara, tu madre es la luz, y juntos hacen que vean. Te voy a decir una cosa rápidamente. ¿De qué sirve una lámpara sin luz? ¿De qué sirve una lámpara sin luz? De nada. Y dice que el padre hace el mandamiento. La semana pasada hablamos de los hombres como deben ser los esposos, ¿verdad? Y la semana que viene hablaremos de los padres, incluyendo a las madres, claro. Pero el padre es el que debe decir lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer. Lo que es correcto hacer. Él marca las pautas. ¿Y quién enseña lo que significan esas pautas? ¿Quién? ¿Quién es la luz? La madre. La madre. ¿Quién enseña? Es la que debe estar con el hijo, en vez de ir trabajando por ahí, a menos que no haya otro remedio, que es lo que se lleva hoy en día. Así también salen los hijos, así como muy abandonados, porque las mujeres tienen que trabajar. Bueno, sabéis que siempre he dicho lo mismo. La esposa tiene que trabajar para ayudar a su marido, porque el marido no tiene suficiente. Pero si tu marido tiene suficiente para vivir, tú dedícate a tus hijos. Dedícate a tus hijos. Yo sé que no es popular lo que digo, ya lo sé. Pero simplemente trato de transmitir lo que el Señor dice y lo que nos enseña. Las madres deben estar enseñando a sus hijos esos mandamientos, sean del Padre o sean de la Biblia. O el Padre debería dar los mandamientos que están en la Biblia. ¿Vale? Y la madre se ocupa con el tiempo que la mayoría de madres hoy en día no tienen. Con ese tiempo tendría que tratarle de enseñar lo que significan los mandamientos del Padre. Ese es el complemento, hermanos.
Bien, esto es mucho más largo, pero hijos, recordad la experiencia de muchos hijos que se hicieron mayores. ¿Sabéis? Y acabo enseguida ahora. ¿Sabéis lo que suelen decir? Cuando uno tiene 5 a... no sé, es un decir, aproximadamente 5 a 11 o 12 años. ¿Qué suele decir de su papi? Papi lo sabe todo. Me lo ha dicho mi padre, así que tiene que ser cierto. Por supuesto. Uy, mi papá sabe mucho. ¿Sí o no? Perdón. Cuando tiene eso, de 12, 13 a 25 años, entonces dice, ¡ja! ¿Qué sabrá mi padre? Es el mismo padre. El que ha cambiado es el hijo, ¿no? Cuando tiene entre 25 aproximadamente a 45, 50 años, voy a preguntar a mi padre a ver qué piensa de esto. Y cuando tiene de 45, 50 a 65 o más, cuando se acuerda de su padre, dice, qué razón tenía mi padre. ¿Es verdad? Los hijos deben siempre honrar a sus padres. Cuando viven con ellos, precisamente porque están viviendo con ellos, deben someterse. Y bueno, pero es que yo tengo 30 años. Evidentemente, los padres no deben tratar a su hijo de 30 años, que todavía hoy en día viven muchos con 30 años en su casa. ¿Verdad? Pero hay una cosa que voy a decir. Los padres no deben tratarle como si tuviera 7 años. Evidentemente es un adulto. Pero el hijo se tiene que someter a las normas de sus padres en su casa. ¿Vale? O sea, no me traigas a tu novia aquí, porque no va a entrar. O sea, aquí me refiero para pasar la noche. No lo vas a hacer en mi casa. Porque los padres son los que tienen las normas en esa casa, en ese hogar. Si te parece bien, bien, y si no... ¿Ah? Suena duro eso, ¿no? No, no creas que es tan duro. Es lo que es y lo que debe ser. Es lo que es y lo que debe ser. Pero ¿qué pasa cuando un hijo se emancipa, se casa, forma su propio hogar? ¿Le debe honrar? Sí. Lo que no debe, y espero explicarme bien, lo que no le debe a sus padres es obediencia. ¿Me explico? No tiene que decir, cariño, es que mi padre me ha dicho que haga esto, así que lo vamos a hacer. No. Si tiene razón tu padre, hazlo. Pero no porque te lo ha dicho, no porque le debes obediencia, pero siempre le deberás honra. Siempre tu padre o tu madre deberán tener tu honra. Aunque tengas 70 años, que dudo que ya haya muchos que tengan padres entonces, pero es posible también. Así que mientras vivas, no me importa la edad, mientras vivas bajo su techo, les debes obediencia. Cuando eres independiente, debes honra a tus padres, valorarles, darles valor. Y cuando ellos no se valen por sí mismos, la honra es cuidarles. Cuidarles. Ese invento de los hogares de ancianos, hay casos en que no hay más remedio, es cierto, pero no por sistema. Pregúntale a cualquier anciano que tenga hijos, ¿cómo se siente estando en un hogar de ancianos, teniendo hijos que podrían cuidarle? Bueno, no pueden porque tienen que trabajar, porque luego tienen que ir de vacaciones, porque tienen que comprarse un coche más grande, porque tienen una casa que no pueden pagar a duras penas, en vez de conformarse con otra más pequeña. Entonces no podemos atender a los padres. Estás deshonrando a tus padres. No les estás dando la honra que le debes a tus padres. ¿Me explico? ¿Lo puedo decir de otra manera? ¿Más claro? Siempre. Obediencia mientras estamos en la casa. Desde que nacemos hasta que nos vamos. Obediencia. Honra siempre. Lo que pasa es que cuando estamos en casa les honramos con nuestra obediencia. Pero cuando uno forma su propio hogar, dice, dejará por tanto el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Vale?
forman su propio hogar. Ya no está bajo la autoridad, ni él ni ella, de sus padres. Se deben el uno al otro y a cuidar los hijos que Dios les quiere dar. Nunca desprecies a tu padre y a tu madre. Acabo con esto. Voy a leer estos 4 pasajes que se queden en la mente de alguien o anótalos. Colosenses 3:20 hemos leído: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Obedecer en todo. Lo repito, obedecer en todo. No en algunas cosas sí, en otras no. En todo. Porque esto agrada al Señor. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 23:22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, no la deshonres, no le quites su honor. Ahora, la palabra oye a tu padre, es la misma palabra que encontramos en Deuteronomio 6. Shama, en hebreo, Shama. Shama Israel. Shama. Es la misma palabra, oye. ¿Qué quiere decir oye? Aquí dice oye a tu padre. Y cuando tu madre envejezca o envejeciere, no la menosprecies. Oye. ¿Qué significa oye? Nosotros hacemos distinción entre oír y escuchar. Muchos hermanos y amigos y que vienen aquí me oyen, pero no me escuchan. ¿De acuerdo? Yo querría que me escucharais. Pero unos oyen, otros escuchan, y yo no puedo hacer nada. Pero la palabra oye, en hebreo, como digo, shama, significa escucha con atención para obedecer. Escucha con atención para obedecer. Sabéis que el griego es muy explícito, el hebreo es más de figuras, de frases. Una palabra tiene un sentido más allá de la palabra. Y lo que significa shama es escucha con atención para obedecer. Hijos, escuchad con atención para obedecer, no a mí, a la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Espero que pueda haber prosperidad en los hijos. La semana que viene, si Dios quiere, hablaremos sobre los padres. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar el himno 404. Himno 404. 402. Hogar feliz, donde el Señor reside, cual muy amado amigo Salvador, donde no vienen huéspedes que priven a Cristo de su sitio de honor. Un momento, por favor. ¿Hemos entendido lo que hemos dicho aquí? Lo voy a leer por si alguno, a veces cantamos y no nos damos cuenta. Dice, hogar feliz donde el Señor reside. Si reside Cristo en tu hogar. Cual muy amado amigo y salvador. Ahora esta frase dice, donde no vienen huéspedes que priven a Cristo de su sitio de honor. ¿Qué huéspedes pueden ser? Ah, no. ¿Quiere cantar un solo? Ven adelante. ¿Me explico? Ah, es él. Yo pensé que eras tú, que cantabas en voz baja. Muy bien, pues. A ti te digo muy bien, sí, señor. Orson. Vale.
Vuelvo a repetir, donde no vienen huéspedes que priven a Cristo de su sitio de honor. ¿Qué quiere decir? ¿Que no? ¿Que no sea arrebatado? Podría, pero no voy por ahí. ¿Sabéis un huésped que quita el sitio al Señor? Los hijos. Claro, por supuesto, ¿no? Pero ¿qué? Los hijos. Muchas veces son los hijos. Bueno, a veces son los hijos. Y a veces es una caja que le llaman la caja turca. Porque hay cosas que se ven en la televisión o se pueden ver en la televisión que están quitando a Cristo de su lugar. ¿Estamos de acuerdo? Podemos recrearnos con el pecado y al mismo tiempo hablar al Señor y decirle: qué bien esta película, qué buena, Señor, ¿no te gusta? Porque se supone que Cristo está ahí, ¿no? Está sentado al lado tuyo viendo lo que tú ves. Para pensarlo. Segunda estrofa. Hogar feliz, no el uno al otro sirve y su obra cumple cual fiel servidor. Do la tarea más humilde es santa, porque la cumple en nombre del Señor. Hogar feliz, donde a Jesús no olvidan, abundan gozo, paz y no hay clamor. El alma herida pronto está aliviada por el Espíritu consolador. Cuarta estrofa. Hogar feliz, aquel que nos espera al fin de nuestra vida terrenal. Cristo en la gloria ahora nos prepara un nuevo hogar sublime. Amén. Padre amado, pedimos este tipo de hogares del que hemos cantado. Pedimos, Padre, que nuestras actitudes, la desobediencia de nuestros hijos colaborando con Satanás, la desidia y la no negligencia de los padres en cuidar de sus hijos, y revistas, pósters, literatura y películas o la televisión puedan apartar a nuestro amado Salvador de su sitio de honor en nuestro hogar, el que debe tener. Pedimos, Padre, que ayudes a los padres, que ayudes a los hijos a entender el plan tuyo para ellos, oh Padre Celestial. A ti nos encomendamos en esta mañana, pedimos que tus palabras, más que las de un servidor, sean las que lleguen al corazón, que tu Santo Espíritu nos redarguya, nos instruya, nos guíe, nos exhorte a lo que cada uno debe ser según el plan tuyo, tu plan divino para los padres y los hijos. Así nos encomendamos ahora a nuestro amado Salvador, en su nombre precioso. Amén, Señor, amén. Amén.